ahí comenzamos entonces. Ya hablamos de los mercados financieros, ahora abrimos la economía, entonces de lo que habíamos hablado de los mercados financieros, ahora incorporamos la posibilidad de instrumentos financieros y de operaciones, pero en una economía abierta, o sea que hay la posibilidad de elegir instrumentos o activos financieros locales o del exterior, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos dos tasas de interés, por lo menos, la tasa local y la tasa internacional, que puede ser la tasa promedio, la tasa que se use siempre como ejemplo. Y pueden aparecer justamente a raíz de esto crisis financieras. A no confundir crisis financieras con crisis cíclicas o crisis macroeconómicas, que si bien pueden venir una de la mano de la otra, no son lo mismo, ¿sí? Noten ustedes que, por ejemplo, podemos dar el ejemplo más reciente que tenemos, que podemos estudiar, es de la crisis del 2008, ¿sí? Y ahora, indudablemente, a nivel mundial hay una crisis económica. Podríamos incluso decir que es cíclica o que ha caído el PBI debido a un hecho exógeno, a un hecho externo, una causa que generó esta caída en el PBI en el mundo. Ahora bien, en los mercados, si nosotros observamos los mercados financieros, incluidas las fintech, ¿sí? O sea, las tecnológicas que desarrollan actividades financieras, tienen ganancias extraordinarias. El año pasado han reportado los bancos en el mundo ganancias extraordinarias. Entonces, por el momento, aunque algunos puedan anunciar, no hay una crisis financiera, ¿sí? Alguno puede incluso ver algún elemento que pueda preanunciar, pero en el momento tenemos que decir que está floreciendo todo el sector, el área financiera. En cambio, la economía real, indudablemente, está cayendo el PBI desde el año pasado, ¿sí? En algunas economías ya desde antes y en otras comenzó una caída el año pasado, pero a nivel global podríamos decir entonces que el PBI está cayendo. Entonces, vienen a veces acompañadas porque tienen esto, que los mercados financieros se volvieron más complejos y por un tiempo se independizan, se disocian, digamos así, de los mercados reales, de la economía real. O sea, por un tiempo es como que puede ir bien en el área de las finanzas y la economía real puede estar estancada. Eso dura por un tiempo. En algún momento vuelve a existir la conexión, la correlación. Pero por un tiempo pueden aparecer como trayectorias separadas, paralelas que no siguen el mismo desarrollo. Bueno, dicho esto, esta aclaración de lo que son las crisis financieras, los mercados financieros, vamos a decir que en la actualidad, hace unos 20 años o un poco más, se han hecho más complejos y además han adquirido una velocidad, una inmediatez en cuanto a el aporte o el soporte que tiene la parte tecnológica, ¿sí? De que una operación que antes llevaba un tiempo, ahora se puede hacer en forma inmediata. Pero además de eso, se han hecho complejos, sobre todo por la aparición de nuevos instrumentos y junto con esto, o esta aparición de nuevos instrumentos más complicados, aparece, a raíz de que aparece la desregulación, la flexibilización de los mercados financieros, es que se origina esta posibilidad de instrumentos más complejos, más complicados, ¿bien? Y ahora entonces vamos a hablar de esto. Bueno, vamos a hablar también un poquito de lo que son las burbujas, ¿sí? Financieras y también las políticas públicas que se pueden llevar adelante para tratar de atenuar los efectos de una crisis o de una burbuja, disminuirlos o prevenirlos, tratar de evitarlos. Uno de ellos, acuérdense que lo mencionamos cuando hablamos de las barreras a que no haya libre movilidad, perfecta movilidad,
que era esta barrera que había colocado Chile con respecto al ingreso de capitales de corto plazo, capitales especulativos, ¿sí? O sea, podían ingresar tranquilamente, pero la renta que se iban a llevar en pocos días o en menos de un año no compensaba el ingreso. Esa era la forma que tenían de alguna manera, el proteccionismo en la parte financiera. Y fue lo que les permitió cada una de las crisis, por ejemplo, la que se llama de tequila, que se inició en México y que se van contagiando, impactan más en las economías que no tienen estos filtros, que no tienen estas protecciones. Entonces, la ventaja es que a veces hay medidas de política económica antes de que ocurra el hecho, como una medida preventiva, como es este ejemplo que les doy, y otras veces, una vez ocurrido, hay medidas para atenuar, para tratar de que no se agrave la situación en cada país, en cada economía, ¿sí? Y eso es lo que justamente vamos a ver al final. Yo les adjunté, está en el foro, pero yo les adjunté porque el link de acá no sé por qué no aparece disponible. Entonces les adjunté el archivo que tienen que leer para poder contestar eso. Ese archivo contiene las medidas que se tomaron en distintos países para atenuar los efectos de la crisis del 2008. Es decir, medidas de política monetaria, de política fiscal, de rentas, de comercio exterior, para tratar de atenuar o protegerse de los efectos que tenga. Algunas economías impactó más que otras, pero justamente por esta interconexión, interdependencia, a todas llegó. Bien, se tomaron medidas, sería interesante que conozcan bien las medidas que se tomaron acá para conocer acerca de nuestra propia política económica y en general de otros países, también para ver que no en todos los países se tomaron las mismas medidas. Bueno, vamos a hablar primero un poco de que hay distintos tipos de activos o de instrumentos financieros que se comercializan. Recordemos que ahora que la economía está abierta, no solamente tenemos la posibilidad, y el Banco Central también, de comprar y vender localmente, internamente, sino elegir o optar por transacciones con otras economías. Bien, ¿qué significa esta palabra activo? Es difícil, se eligió esta palabra, digamos, que es difícil, y sobre todo porque cuando se llama activos y se habla del tema de los mercados financieros en los cuales se hacen las transacciones, se está pensando en bonos, que son títulos de deuda de un Estado nacional o provincial, que son del sector público, es decir, una cuota parte de la deuda que ha contraído el sector público, a nivel nacional, provincial, municipal. En cambio, cuando se trata, y también existe el sector privado, las empresas, vamos a tener, lo llamamos obligaciones negociables, pero también son cuota parte es un título de deuda, es una cuota parte de la deuda que ha contraído una empresa, ¿sí? Solo que ahora no solamente puede tomar fondos internamente, tanto el sector público como el privado, sino que puede emitir y venderlos en el exterior, ¿sí? Puede ofrecerlos al exterior. Ahora, esos no son solamente los activos que se van a intercambiar, ¿sí? Entre economías o dentro de una economía, sino que también tenemos lo que son los títulos accionarios, es lo que comúnmente llamamos acciones, que son títulos de propiedad. Ahí hay una gran diferencia con el caso anterior, porque en el caso anterior se toman fondos y se endeuda, que quien emite ese bono o esa obligación negociable, pero no está poniendo a otros como propietarios, ¿sí? Del país o de la empresa. En cambio, en este caso es titular de una cuota parte de la empresa, quien posea una acción, un título accionario. Bien,
y opciones. Ahora, tengan en cuenta esto, también se pueden comercializar, como habíamos dicho la vez pasada, monedas a través de esto que llamamos, estoy tratando también de hacer un poquito de repaso, esto que llamamos el arbitraje. Ahora, noten esto, en el caso de la moneda se ve claramente, para quien emite, para el Banco Central, la Reserva Federal, quien emite esa moneda es un pasivo. Recuerden que el peso es parte de la base monetaria y estaba en el pasivo. Ahora, quien lo posee, quien lo ha comprado de alguna manera, quien lo tiene, el poseedor, para él es un activo. Entonces, cuando hablamos de activos, tenemos que pensar que un mismo instrumento es activo para el que lo posee, para el que lo ha comprado, el tenedor. Los bonos, para quien los tiene, los ha comprado, son un activo, pero para el que los ha emitido son un pasivo, ¿bien? Tiene una obligación de devolver. Entonces es como que tiene estas dos caras, estos dos aspectos. Y esto es importante que pensemos que estos instrumentos, por eso a veces elijo la palabra instrumentos financieros, tienen dos puntas, un deudor, un acreedor, ¿sí? Uno que tiene una obligación, uno que tiene un derecho. ¿Estamos? Y que se van a encontrar relacionados, y ahora vamos a ver un poco más adelante por qué. Bien, bueno, es decir, hay una cantidad, una variedad de activos y de intermediarios financieros, ¿sí? Algunos, los activos en general, o estos instrumentos financieros, no es que entre las dos partes en forma directa. Por ejemplo, uno va a buscar a alguien que necesite un crédito y se lo presta y hace un contrato, sino que hay un intermediario, ¿sí? Pueden ser las entidades financieras, bancarias, pueden ser lo que se llama los brokers, los traders, y distintas entidades financieras que operan como intermediarios. Obviamente, con una comisión, ¿no es cierto? Con una ganancia por ser intermediarios. Bien, hay todo un marco regulatorio que vamos a ver, o un marco legal, normativo, sobre las prácticas, los procedimientos, etc. ¿Qué quería decir? Aparte de esto, una variedad de... bueno. En general, por ejemplo, refiriéndonos a los bonos, a los títulos de deuda o las obligaciones negociables, pero en general lo que va a haber en cualquiera de estos instrumentos financieros va a haber un monto, una cantidad que uno recibe y el otro le presta, este va a ser el valor nominal, una renta, una tasa de interés. Puede ser la tasa de interés más alguna otra tasa, algún otro coeficiente de ajuste. Puede ser tasa de interés pactada, tasa de interés nominal, más el índice de precios, o tasa de interés nominal más el crecimiento del PBI, por ejemplo, ¿no? O puede ser la tasa LIBOR más 3 puntos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, si uno constituye un plazo fijo, puede elegir la tasa de interés, el coeficiente, la rentabilidad de la tasa de UVA, más un 2%, más un 3%. Bueno, eso constituye la rentabilidad. Eso va a estar también en el documento, en el contrato, cuando se confecciona, ¿sí? Es decir, cuando se realiza. Bueno, lo otro que va a haber es la fecha de vencimiento, cómo y cuándo y dónde se van a depositar los intereses para pagarlos, y se va a pagar finalmente el monto principal, el capital principal, ¿sí? Entonces se designa una entidad financiera donde se va a depositar. No es que el acreedor tiene que ir a buscar al deudor con el papel y pedirle que pague. No, a su vencimiento ya se sobreentiende que por el contrato lo tiene que depositar en tal banco, en tal sucursal. También están incluidos lo que sería la jurisdicción o los tribunales arbitrales en el caso de que haya que litigar, ¿sí? En el caso de que haya alguna diferencia contractual, no haya unos pagos, es decir, algún tipo de recurso judicial o legal, hay
en el contrato inicialmente también establecido dónde va a ser ese reclamo, dónde se va a fijar o se va a localizar, ¿sí? Bueno, entonces contiene toda esa información. Ahora, hay una gran variedad y menú. Por un lado, para los perfiles de los que compran, en el sentido de que hay algunos que se consideran ahorristas o inversores financieros que son más propensos al riesgo, o son neutrales al riesgo, o son adversos al riesgo. Entonces va a haber un menú, es decir, aquel que sea menos predispuesto, que no quiera correr riesgos, elegirá, por ejemplo, un plazo fijo, ¿sí? O un depósito a plazo fijo. O elegirá incluso un fondo compuesto con distintas combinaciones de distintos plazos fijos. Pero ese sería el que va a elegir la opción más segura, y la opción más segura generalmente es la que tiene menos rentabilidad. Ahora bien, después puede ser neutral al riesgo, y los que finalmente son más predispuestos, que tienen una propensión al riesgo, van a elegir aquellos activos de todo este menú que tengan un mayor riesgo, pero también una mayor rentabilidad, es decir, una mayor posibilidad de ganar. Después se tienen que ver con los plazos, con si los intereses se pagan todos al finalizar o se van cobrando periódicamente. Y después tenemos lo que es una de las cuestiones más importantes, que es la que nos va a permitir explicar un poco lo que pasó en la crisis del 2008, es que tengan una renta fija o una renta variable, ¿sí? Ustedes recuerden que quien tiene un bono, quien posee un bono, está representando que hay alguien que le debe a ese que posee el bono, le debe y le va a ir pagando intereses, ¿sí? Y lo mismo si fueran depósitos. Hay alguien que tiene a su nombre un depósito en una cuenta, y va a haber entonces del otro lado alguien que promete pagar una tasa de interés y promete devolver el depósito en el momento que lo pida el poseedor, el titular. Ahora bien, esta rentabilidad puede ser fija o puede ser variable. Bien, entonces, por un lado van a estar los que compran bonos o instrumentos financieros y pueden elegir entre renta fija o renta variable, además de todas las otras alternativas o opciones que pueda tener un instrumento. Y por otro lado, del otro lado, es decir, el deudor también está endeudándose con una renta fija o con una renta variable. Bien, lo que pasó en 2008 es que se venía de unos 7 años anteriores, en los cuales, debido a una desregulación o flexibilización, y junto con eso una política monetaria expansiva, habían contraído deuda, es decir, se habían colocado fondos y habían contraído deuda con unas tasas de interés bajas, ¿sí? Y con tasas de interés, los deudores, que hasta el 2007 eran fijas. O sea que el deudor había contraído una deuda con una tasa baja, por eso se había endeudado, pero además esa tasa era fija, o sea que era conocida y va a seguir siendo baja. Porque una de las cosas que uno tiene en cuenta es, bueno, ¿qué va a pasar con esta tasa de interés con la cual me estoy endeudando, ¿sí? Entonces, hasta el 2007 las tasas eran fijas, pero aun cuando se habían endeudado en 2001, en 2002, en 2005 con una tasa fija, en el 2007 cambiaba el contrato, es decir, el contrato contenía un cambio en la renta, un cambio en la tasa. La tasa pasaba de ser fija, que hasta ese momento era baja, y comenzaba a ser variable. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, como vieron cuando, no sé si alguna vez fue a preguntar por el precio de un auto, pero dice, bueno, esta es la cuota.
Si el valor del auto baja, baja la cuota. Si el valor del auto sube, sube la cuota. Bueno, acá era más o menos así. Se contraía una deuda, del otro lado iba a haber un tenedor de un bono o el acreedor, pero se contraía una deuda con una tasa fija hasta el 2007. Tengan en cuenta que en Estados Unidos, sobre todo las hipotecas, son por lo menos mínimo a 30 años, ¿sí? Entonces, hasta el 2007, esa hipoteca iba a ser fija y baja, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, la tasa variable, la tasa iba a subir o bajar, pero iba a ser variable, ya no iba a ser la tasa que se había pactado. O sea, contratos que ya se habían hecho, pasaba a operar una cláusula a partir del 2007. Y este fue uno de los problemas cuando comenzaron a subir las tasas, no solamente que eran variables, sino que empezaron un ritmo ascendente. Mientras que la propiedad con la cual se compró ese crédito y se estaba pagando esa tasa, iba a empezar justamente a bajar su valor de venta en el mercado. Bueno, entonces, volvamos y terminemos con los distintos instrumentos. Hay distintos instrumentos, renta fija, renta variable, combinaciones, primero puede ser fija, después variable. Fíjense acá que los bancos, hay bancos que otorgan o otorgaban, ya creo que no, por una cláusula o el coeficiente UVA, era algo variable, ¿no es cierto? Los bancos que recibían depósitos a plazo fijo por el interés iba a ser a través del coeficiente UVA, era variable, ¿bien? Bueno, entonces ahí tenemos también ejemplos locales de tasas variables. Bueno, ahora, la renta fija tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Por otro lado, hay cuestiones importantes que tienen que ver con, que están incluidas o de alguna forma están implícitas en la tasa de interés que se establece, y es la calificación de riesgo, o la posibilidad de riesgo. Acuérdense lo que hablamos en la clase pasada, una de las posibilidades era, había que contemplar el riesgo de una devaluación, en el caso de que fuera una operación internacional entre países, o la otra posibilidad, que es la más importante, la de default, ¿sí? Con respecto justamente a la devaluación, el problema es que al comprar, al vender y después recomprar la moneda de origen, puede haber una diferencia de cotización importante y ahí perder parte de la rentabilidad o ganar. Si en lugar de devaluación hubo revaluación, va a ganar. Pero es uno de los riesgos. Y el otro riesgo es el riesgo de no pago, que puede ser una empresa privada que no pague, que entre en mora o que incumpla directamente, que quiebre. Y lo mismo para los países. Entonces, ese riesgo, el riesgo de default, el riesgo de incumplimiento, va a tener una forma objetiva de para quienes van a comprar el instrumento, de saber cuál es el riesgo que, además de la tasa de interés, que seguramente mayor riesgo va a pagar una tasa de interés mayor, porque está incluyendo esa posibilidad de riesgo, pero va a contar con información que la van a otorgar organismos que se llaman calificadoras justamente de riesgo. En general, si se trata de una persona o de una empresa, en general, cuando va a pedir a un banco un préstamo, en general el propio banco hace la calificación de riesgo y en base a eso establece cuál es la tasa, ¿sí? Por eso tenemos lo que se llama empresas y las tasas para las empresas de primera línea, o los bancos de primera línea, de segunda línea, quiere decir en relación a su calificación, mayor o menor seguridad, mayores o menores garantías. Ahora bien, cuando se trata de empresas, para un cliente de una empresa, para un cliente de un banco, está el propio banco que generalmente lo hace, hay criterios objetivos, es decir, hay escalas para clasificar, se toman en cuenta algunos datos,
Por ejemplo, si es un cliente que va a pedir un préstamo personal, se puede considerar, o hipotecario, ¿sí? Se va a prendario, se puede considerar, por ejemplo, el patrimonio con el cual garantiza que va a pagar, o se puede considerar, es más conveniente, considerar los ingresos, la antigüedad con la que percibe esos ingresos, y esas son formas de calificar, ¿no? Y de ahí va a surgir la tasa de interés, va a contener implícitamente esto, ¿sí? Es decir, va a haber un promedio de lo que se paga en el mercado, de tasa de interés, pero además, dependiendo de a quién se le preste, va a tener una calificación. Ahora, hay algunos criterios que son objetivos y escalas que son objetivas, que incluso las puede promover el Banco Central, de cómo cada banco va a calificar a sus posibles deudores. Y lo mismo cuando se trata de países, de regiones, de provincias, de ciudades, del sector público, y también para grandes empresas, tenemos esto que llamamos las grandes calificadoras de riesgo, como son las conocidas Standard & Poor's y Moody's. ¿Bien? ¿Qué califican? Alguno que le interese más el detalle, ahí va a tener todo unas páginas en Blanchard sobre este tema, de las calificadoras, ¿sí? La escala con la que califican. Pero bueno, todos habrán escuchado que en general hay una escala que se llama AAA o AA+, y así vamos bajando la B, la C, y eso quiere decir que va aumentando el riesgo, ¿sí? Los países con mayor historial que no cumplen o de morosidad tendrán una calificación no AAA, sino más baja. Con lo cual se está dando información a todos antes de que contraten o de que contraigan, que compren esos activos. Bien, en el caso de lo que tiene que ver con el riesgo país, que nosotros también lo conocemos, contiene es un número, una cantidad de puntos básicos, que contiene justamente una cantidad de índices, de indicadores, como por ejemplo el crecimiento del PBI, un montón de aspectos incluidos, por ejemplo, grado de conflictividad social. Todo esto está reunido dentro, con eso se elabora el riesgo país, el numerito que aparece publicado como riesgo país, o tantos puntos básicos, y que va a tener relación con la tasa de interés. Bien, no siempre es muy objetivo, es decir, no, a veces puede haber un riesgo país bajo y sin embargo ser una operación de riesgo, comprar bonos, y a veces puede haber un riesgo muy elevado y no ser tan elevado el riesgo en realidad. Quiero decir, esto también es un poco arbitrario, digamos, cómo se establece esa calificación, ¿sí? Pero bueno, en general estos son los parámetros objetivos para calificar y en base a eso decidir un plazo o sobre todo la renta que va a haber. Del otro lado van a estar los que lo compran, los que tienen fondos y quieren utilizarlos y obtener una renta, y van a tener esa información. Bueno, acá tenemos los distintos instrumentos, yo les pido que lo lean, son distintas variantes de bonos, bonos cupón cero, qué diferencia hay entre unos y otros, y después los de renta variable, acá incluidos, por ejemplo, las acciones. En las acciones no solamente es variable, sino que podemos tener pérdidas, no solamente no tener una renta positiva, sino tener pérdidas, ¿no es cierto? Esto se va a minimizar un poco cuando en lugar de acciones de una empresa se compra un fondo común en el cual hay una gran cantidad de acciones, y bueno, algunas pueden bajar y tener pérdida, pero bueno, se entiende que en el promedio habrá una renta. Bien, entonces se puede comprar acciones o se puede comprar un paquete de distintas acciones, una canasta combinada de acciones. Bueno, vamos entonces a esto. Cuando estábamos hablando de los bonos o títulos de deuda, hay un primer momento en el cual se emite
quien lo emite puede ser una empresa y va a ser una obligación negociable. Puede ser un país, un municipio, una provincia y le vamos a llamar bonos o títulos de deuda. Pero en el momento inicial, bueno, tiene la opción de pedir un préstamo a una entidad o puede preferir, la empresa por su tamaño, puede preferir emitir estos bonos o estos títulos y la forma en que lo hace se llama llamado a licitación o oferta pública, que es el momento inicial. El momento inicial es cuando lo emite, por ejemplo, una empresa privada necesita 100 millones de dólares y entonces va a emitir obligaciones negociables por 100 millones de dólares. La da a publicidades y lo promueve. ¿Qué es lo que va a promover? La renta que tiene, es decir, una serie de aspectos que harán promover esa operación, esa oferta, y después verán entonces los compradores o los acreedores, si les interesa, la compran. Ese primer momento, es decir, la primera compra-venta, el momento de la emisión, la puesta a disposición de los acreedores, los primeros, se llama mercado primario, ¿sí? Es digamos, la oferta inicial y los primeros compradores, ¿sí? Los originales. Ahora bien, los compradores originales, tanto puede ser una empresa como puede tratarse de un país, una provincia, ¿sí? Puede ir a Europa con el ministro o el secretario de Economía de una determinada provincia y hacer una oferta de títulos de bonos en Europa, ¿sí? Entonces va, promueve, explica en qué consiste, cómo se va a devolver, qué garantías pueden dar, etcétera. Y entonces se produce esta toma de fondos por parte de la provincia que lo necesita o la empresa y los primeros compradores van a recibir su bono, su título de deuda. Ahora, no están obligados a mantenerlo, es decir, no están obligados a esperar hasta el finalizar todo el plazo, la fecha última de donde se cobra, no solamente se ha cobrado los intereses, sino que se recupera lo que se compró. Por ejemplo, hace un par de años o más, me parece, hay un bono a 100 años. Obviamente que lo compró originalmente, dentro de 100 años no va a estar para cobrarlo, ¿sí? Entonces lo vuelve a vender. Va a haber intercambios. A veces los bonos se dan como parte de pago de una deuda en el sector público, por ejemplo, a jubilados, y el jubilado va a tratar de venderlo rápidamente en el mercado secundario. ¿Por qué? Porque no quiere esperar, porque particularmente prefiere disponer de la liquidez. Entonces, el mercado primario va a ser la primera operación, el momento de la oferta pública, de la licitación, y después va a haber mercados secundarios, es decir, que todos los días va a haber intercambios y todos los días va a haber una cotización, un precio de mercado, un valor actual de ese bono, de ese instrumento financiero. Ahora, si alguien quiere esperar hasta el vencimiento, va a cobrar el capital que puso más los intereses completos. Pero si alguien quiere esperar la mitad del periodo, entonces va a recuperar el capital que colocó y la mitad de los intereses, ¿sí? Es decir, se le va a hacer un descuento por todo ese tiempo que no esperó hasta el final, hasta el último vencimiento. Y entonces va a haber un descuento, una tasa de descuento, y eso es lo que va a recibir. Va a recibir intereses proporcionales al tiempo que tuvo en su tenencia, en su cartera, estuvo este bono. Ahora bien, ¿qué pasa si ese día es el único que quiere vender el bono? Bueno, a lo mejor hay otro interesado en comprarlo, incluso le van a descontar, pero incluso le pueden pagar un poco más, porque el precio de mercado de ese día, dado que es el único que vende, puede ser un poco, el valor actual puede estar en mejores condiciones. En cambio, si son muchos los que quieren deshacerse de esos bonos, de esos mismos bonos, el día que se hagan las operaciones, en ese momento va a haber una gran oferta en el mercado secundario. Entonces, no solamente van a recibir descontados los intereses, el valor actual,
sino incluso puede ser menos el precio de oferta debido a que hay muchos otros que ofrecen, y entonces el precio de ese día entre la oferta y la demanda, digamos, precio de coyuntura de ese día, puede ser todavía menor. Es decir, no solamente le descuentan los intereses proporcionales, sino también un poco más porque hay muchos oferentes. O sea que el valor actual va a depender, por un lado, del descuento, que eso se puede saber, pero además puede también depender de la cantidad de otras personas que quieren deshacerse de esos títulos. Para dar un ejemplo, bueno, siempre cuando hay una negociación de la deuda de algún país y hay la posibilidad de caer en default o hay una morosidad, para dar un ejemplo, yo creo que cuando hablamos de la operación de la compra que hizo Telefónica, de los servicios de telefonía fija en su momento, en parte pagó con bonos. Esos bonos, por cada bono que valor nominal tenía un valor de $100 o 100, se estaba pagando en el mercado, o sea, su valor en el mercado secundario, el precio de venta, el valor actual en ese momento era $17. O sea que por cada $100, en realidad quien quisiera deshacerse y venderlo obtenía $17. Es decir, no solamente se estaba descontando una tasa de interés, no era tan alta la tasa de interés, sino que también se estaba descontando el hecho de que como la coyuntura hacía que fueran de alto riesgo, los volvió de alto riesgo, y había mucha oferta, entonces se pagaban a 17. Para dar un ejemplo de cómo puede ser distinto el valor nominal del valor actual, ¿sí? Y del valor actual no solamente descontando el tiempo que no se esperó, sino la cantidad de otros oferentes que haya en el mercado. Bueno, para todas estas operaciones tenemos intermediarios financieros que obviamente cobran una comisión. Y cobran una comisión, ya sea que el ahorrista, el que compra, gane o pierda. Las acciones lo mismo, ya sea que gane o que pierda, el que es intermediario siempre va a recibir su porcentaje. Bien, es como si fuera un vendedor que trabaja porcentaje. Bien, no depende después de que el que compró o al que le vendió pague o no pague finalmente lo que compró. Bien, vamos a la función que tiene la regulación financiera, que sería un conjunto de marcos de leyes, de normativas, de marcos legales. Por ejemplo, hay uno de ellos tiene que ver con mostrar, dar información contable, patrimonial, informar de los cambios, es decir, sobre todo los que se cotizan, tienen la obligación de mostrar. También de someterse a auditorías externas y dar a conocer el informe. Por ejemplo, una que en su momento tuvo un problema importante por no cumplir con la normativa, una auditoría era Arthur Andersen, cuando hizo la auditoría de una empresa que se llamaba Enron, ¿sí? Que ustedes pueden buscarlo, bueno, que era una empresa que había generado toda una especie de creatividad contable, financiera, por la cual informaba una situación de solvencia, de liquidez patrimonial que no era la real. Es decir, distintas empresas subsidiarias vinculadas eran utilizadas para derivar las pérdidas, entonces aparecía un informe más favorable del que realmente era, con lo cual quienes compraban acciones o quienes tenían estas obligaciones negociables realmente no tenían una información certera. Externamente, Arthur Andersen hace una auditoría y realmente no revela la real situación de la empresa, bueno, y eso genera problemas, sanciones para esta empresa importante, ¿no? Esto ocurre en Estados Unidos, el tamaño era importante, Enron, o sea que tuvo un impacto importante, dio lugar a películas, lo pueden ver,
más o menos tenía el tamaño de un PBI de una economía mediana, ¿sí? Su giro de, digamos, de negocios, de actividades. Bueno, entonces, es necesario estos que controlan, que auditan, y los que divulgan la información, porque de eso va a depender realizar operaciones, porque se entiende que el usuario financiero, que justamente es protegido, el usuario financiero vendría a ser el que ahorra, el que compra pequeñas cantidades de bonos, de letes, etcétera, no está en condiciones de saber la real situación del banco, tampoco tiene los conocimientos ni contables ni financieros, pero además no está en posición de conocer realmente cuál es la situación, porque no tiene acceso, digamos, ¿no?, a todos los sistemas de información. Entonces se entiende que estas entidades tienen que ser lo más veraces posibles en la información que dan a conocer. Por ejemplo, una regulación que rige hace bastante, que digamos parece obvia, pero que es que los que son intermediarios no pueden utilizar la información, es decir, no pueden hacer operaciones para sí, para la propia, por el propio beneficio, ¿sí? Es decir, hay un intermediario, hay un trader, un broker que compra, le dan una orden de comprar tantos bonos, va y los compra. O le dan una orden de vender, va y los vende, cobra su comisión. Pero no puede a título propio, a nombre propio, hacer una compra o una venta, porque se entiende que tiene acceso a información privilegiada que no tienen otros. Entonces esto está muy sancionado, muy penado por la ley, cuando se sabe. A veces se utiliza el nombre de otro, un tercero, pero en el momento que lo descubran, y eso se puede saber por el tipo de operaciones que hace, se puede saber, bueno, va a tener una sanción. Es una de las cosas que están peores vistas y que están totalmente prohibidas, ¿sí? Entonces, a título propio no puede hacer. Ustedes van a ver que algunos consultores, etcétera, nunca van a decir, compre mañana acciones de tanto, o hagan esto, pues, ¿sí? Porque justamente lo que ellos hacen es recomendar, dar pautas generales, pero dado que tienen acceso a información confidencial y privilegiada, no están en condiciones de recomendar, ni siquiera a sus clientes, están en condiciones de recomendarle una determinada acción o un determinado bono. Esos son parte de las regulaciones, son ejemplos que doy de lo que son las regulaciones. Bueno, ahora vamos a lo que son las burbujas. Déjenme ver un poquito. Bueno, vamos a ver un video que tengo acá sobre las burbujas, breve, y después hacemos un pequeño intervalo. Díganme si hay alguna pregunta o alguna consulta. Por ahora bien, profe. Por ahora todo bien. Bueno. A ver. Su mayor parte, en realidad, eran comercios. Puede sonar inocua, pero el periodista financiero Justin Fox ha estudiado. La palabra burbuja puede sonar inocua, pero el periodista financiero Justin Fox ha estudiado su historia. ¿Se ve? Y ha descubierto lo que sucede cuando explotan. Sí, sí. Sí, profe. El primer producto en experimentar una burbuja financiera fue bastante insólito.
En la década de 1630 en los Países Bajos, la gente compraba y vendía bulbos de tulipán. Fue una locura generalizada. Cientos de artesanos cerraron sus talleres y se instalaron como floristas. Así se llamaban a sí mismos, aunque en su mayor parte en realidad eran comerciantes de bulbos de tulipán y formaban un verdadero mercado financiero. El precio de los tulipanes en los Países Bajos subió tanto que un bulbo de tulipán podía llegar a costar lo mismo que una casa. Durante 3 años el precio de los bulbos de tulipán subió y subió, y luego comenzó a dispararse. Hay quien afirma que casi la mitad de todo el dinero de la economía de los Países Bajos se movía en operaciones relacionadas con los tulipanes. Para muchos historiadores fue la primera burbuja financiera, aunque básicamente se trataba de tulipanes. La gran mayoría no los compraban porque les gustasen los tulipanes, sino porque pensaban que su precio subiría y podrían venderlos a otra persona a un precio mayor. El 5 de febrero de 1637, el bulbo más caro de los Países Bajos no encontró comprador y cundió el pánico entre los que invertían en tulipanes. La burbuja revienta porque los precios empiezan a caer. Y luego caen todavía más y empiezas a pensar. Recuerdo que dudaba que los tulipanes pudiesen valer tanto. Quizá debería dejar todo esto cuanto antes. Todos empiezan a bajar los precios y todo se desploma. A medida que los precios caían, muchos ciudadanos relevantes se encontraron en bancarrota. Algunos historiadores calculan que la economía de los Países Bajos tardó una generación en recuperarse. Desde entonces han explotado muchas burbujas, pero la más famosa ocurrió en los Estados Unidos. El año 1929 comenzó con optimismo. Los precios de las acciones subían desde hacía 8 años y en el 29 estaban por las nubes. Económicamente, los años 20 fueron una gran década. La economía y la industria crecían rápidamente y hacia el final de la década, los mercados financieros pasaron de reflejar ese boom a crearlo, por así decirlo. Todo parecía vivir un boom. A finales de los años 20, todos sentían que vivían una nueva era. Los observadores describían emociones enfervorecidas a medida que miles de inversores pagaban precios cada vez más altos por las acciones. En los llamados locos años 20, el mercado de valores experimentó una enorme burbuja. Y creían que aquello nunca terminaría. Pero el 29 de octubre los precios cayeron de repente y cundieron el pánico y el miedo. Más de 9.000 bancos estadounidenses se hundieron y con ellos desaparecieron los ahorros de millones de personas. Aquello produjo una depresión que duró más de 10 años. Tuvimos un 25% de desempleo durante la mayor parte de los años 30. Fue un acontecimiento impulsado por un verdadero cambio en la psicología de las personas. Pasaron de ser muy optimistas y positivos en los años 20 a ser pesimistas en los años 30. El concepto de la influencia de las emociones en el auge o el declive de la economía se popularizó durante los años 30 debido a la obra del reputado economista británico John Maynard Keynes. Keynes creía que los mercados financieros se comportaban de forma disparatada cuando dijo: los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo del que uno puede mantenerse solvente. Según Keynes, las emociones pueden hacer que los precios se disparen y luego se desplomen. Y para proteger la economía de las peligrosas burbujas, los mercados deberían estar firmemente regulados por el gobierno. Keynes, sin embargo, nunca pudo explicar exactamente cuál era ese mecanismo. Bueno, habíamos dejado, acá comenzamos crisis del 2008, a ver si había quedado algo por acá importante. No, profe, eso último fue la burbuja. Claro, sí, sí, un poco también lo que comentabas, esto de a veces sobrevalorar
el crecimiento, ¿sí? O la tendencia, y sobre todo, que algo se menciona, pero se menciona más en el video que vamos a ver, es la subvalorar o desestimar los riesgos, ¿sí? Minimizar, pensar que los riesgos son menos de los que realmente son. Y esto que habíamos mencionado en las otras clases, que tenía que ver con que existe arbitraje, ¿sí? Entonces, cuando hay alguna diferencia entre un precio de un bien que es homogéneo, localizado en un mercado o en otro mercado, estos profesionales que se dedican a esta actividad, lo que hacían era comprar donde estaba con menor valor y venderlo donde había mayor valor, con lo cual favorecían la paridad o la igualación de los precios, ¿no? Y llegar a lo que es el precio único. Bueno, crisis de 2008, causas, algunas de las causas que se mencionan. Por un lado, la liberalización financiera, ¿sí? Es decir, hay ciertos requisitos para fundar y tener una entidad financiera, para realizar actividades financieras. Requisitos que tienen que ver a veces con patrimonio, con solvencia, con determinadas garantías. Bueno, eso se liberalizó, es decir, que se abrió la posibilidad de más participantes, menos requisitos, ¿sí? Y después eliminar algunas de las restricciones o algunos de los controles más importantes. Bueno, ahora en este momento hay algunos detalles que son muy interesantes acerca de cuáles son los controles que se han eliminado, pero la ausencia de regulación, es decir, cuánto es el mínimo, por ejemplo, que hay que tener de reservas, ¿sí? Y establecer, por ejemplo, esto de que alguien... A ver, voy a dar un ejemplo concreto, ¿no? Hace muchos años, bueno, cuando yo les digo que en Argentina, el periodo a partir de 1977-78 se le llama justamente de liberalización financiera. O desregulación financiera, porque empezó a funcionar una ley de entidades financieras distintas, ¿sí? Con lo cual, con un pequeño patrimonio, se podía abrir un banco y tener una sucursal en el exterior, ¿sí? Es decir, los requisitos eran mínimos. Y por otro lado, existían bancos, o el banco más importante que había en el país, prestaba tasas, tomaba fondos y daba plazos fijos a tasas de interés muy elevadas. Y hay algo que es un síntoma clave, que es el siguiente: que las tasas pasivas sean positivas. O sea, las tasas que paga el banco, siempre el banco va a ganar con lo que se llama el spread, o la entidad financiera, la diferencia entre la tasa que cobra y la tasa que paga, ¿sí? Nunca puede pagar una tasa de interés más alta de la que cobra, porque en algún momento esas pérdidas van a hacer que no pueda seguir operando. Pero cuando la tasa pasiva real es positiva, ahí hay un elemento de alerta importante. Pero me acuerdo una operación, bueno, había un libro por ahí que de los últimos días, los últimos días de la operatoria del banco de intercambio regional, que fue el que cayó, quebró, el banco más importante que había acá, y era la operatoria era la siguiente: como tenía problemas justamente porque pagaba una tasa de interés muy elevada por los plazos fijos, etcétera, una de las posibles operaciones que le permitían realizar a los dueños era autoprestarse, o sea, integrar capital con un préstamo obtenido del mismo banco. Bueno, a ese tipo de prácticas las llamamos liberalización o ausencia de regulación, ¿sí? Es decir, este tipo de operaciones que en realidad ponen en un alto riesgo a los ahorristas y al sistema financiero, puede afectar en general. Bueno,
en el contexto de lo que yo les mencionaba antes, que era, bueno, también fue posterior, ¿no? Unos 20 años después. En el contexto de que los intereses permitían vivir y que no sea necesario trabajar, ¿sí? Bueno, vamos entonces a las siguientes causas. Aumento de liquidez global generada principalmente por Estados Unidos. Hay varios motivos, y ahora creo que en el video se ve, que hubo varios superávit de países importantes que ocupan una parte importante de lo que es la economía global, que generaban superávit, o sea, había un exceso de liquidez, ¿sí? Es decir, una gran cantidad de dinero. Ustedes saben que si una gran cantidad de dinero a nivel global, las tasas de interés tienden a disminuir, ¿sí? Después este componente que tiene que ver con la conducta, que la euforia significaría un entusiasmo injustificado, ¿sí? Es un entusiasmo pero que no está basado en fundamentos reales o en hechos concretos, sino que es algo eufórico, es una impresión de que todo va en progreso favorable excesivamente bien. Y había una percepción del riesgo distorsionada, es decir, el riesgo se consideraba como mínimo, inexistente, ¿bien? Bueno, y dado que el crédito era muy accesible, si hay una gran liquidez global, va a haber una tasa de interés muy baja, entonces va a abundar el crédito. Es decir, sumemos, no pedimos requisitos o los requisitos para obtener un préstamo son mínimos, el costo, la tasa de interés es muy baja, entonces aumenta el endeudamiento. Todos nos endeudamos para todo, ¿sí? Desde usar las tarjetas hasta pedir préstamos en varios bancos, porque, bueno, otorgan, ¿sí? Bueno, en algunas de estas películas, en esta que yo les digo, sobre todo en La Gran Apuesta, muestra cómo los créditos eran otorgados sin siquiera poner el nombre real del destinatario, sin siquiera verificar ingresos o el historial crediticio, ¿sí? Hay ejemplos, digamos, que son cómicos, pero que son reales en esa película, ¿no? Acerca de quiénes recibían créditos. Ahora, el sobreendeudamiento, digamos, promovido porque había crédito fácil, sin requisitos, podría una sola firma, y sumado a eso tasa de interés muy baja. Pero el sobreendeudamiento es una señal de alerta en una sociedad que esté sobreendeudada, porque en algún momento ya tiene quizás todo su ingreso comprometido para pagar los intereses o para ir devolviendo. Entonces ya tiene que parar de pedir préstamos, ¿sí? O ya no le van a otorgar más préstamos. Entonces el sobreendeudamiento es un indicador a tener en cuenta, una señal de alerta, de alarma, a tener en cuenta en cualquier sociedad cuando las familias están muy endeudadas, ¿sí? Por ejemplo, en la actualidad nosotros escuchamos que en algunos sectores de menores ingresos hay un sobreendeudamiento o un endeudamiento relacionado con endeudarse para pagar los servicios o los alimentos, ¿sí? Tampoco se trata de sobreendeudamiento para invertir, por ejemplo. Bueno, por un lado tenemos algo que también se menciona en economía, un poco algo de lo que dije antes tiene que ver con esto, que para los agentes económicos, primero aparecen nuevos agentes económicos. Ya el banco no es el banco comercial con sus funciones, con sus prestaciones tradicionales, sino que vamos a tener bancos de inversión que se dedican exclusivamente a la inversión financiera, ¿no? Que se dedican exclusivamente a grandes clientes, grandes montos y con otros plazos, otros destinos, otro tipo de operatoria. Bien, por un lado. Después esto de los nuevos activos financieros. Por un lado, esta posibilidad de crear sobre la base de una, por ejemplo, de un inmueble, de una casa. Constituir una hipoteca, que es un préstamo que tiene como garantía la casa.
sobre esa hipoteca, o sea, sobre esa obligación que tiene quien pidió el préstamo, se puede constituir otro activo o otro instrumento financiero derivado de ese, ¿sí? Entonces, sobre la hipoteca se comercializa esos derechos de un banco a cobrar capital e intereses, se pueden comprar y vender, se pueden cotizar, se pueden volver a revender y crear nuevos activos financieros. Entonces, se empieza a, en lo que se llama por un lado apalancar y por el otro lado complejizar los instrumentos, ya que cada instrumento estaba avalado por otro instrumento, ¿sí? De manera que si caía uno, arrastraba al resto de esos instrumentos. Es decir, si el propietario de la casa no podía pagar la hipoteca, eso no solamente iba a afectar al banco que le prestó la hipoteca, sino a quien compró la hipoteca, al que invirtió en fondos de inversión relacionados con bancos que se dedican a otorgar hipotecas o a prestar seguros contra los impagos. Entonces esos instrumentos se fueron apoyando, sosteniendo unos sobre otros. Entonces, aparición de nuevos instrumentos o activos financieros con los cuales operar. Aparición de nuevas funciones o nuevos tipos de instituciones financieras. Y después tratar de, hay distintos organismos internacionales que promueven la libre movilidad de los capitales, es decir, que puedan moverse, que justamente para algunos el origen, una de las causas de estas crisis, tiene que ver con esta posibilidad que tienen los capitales financieros y de corto plazo de moverse sin, incluso sin pagar impuestos o sin tener un tiempo de espera en un país o en un mercado. Bueno, y a esto sumémosle lo que tenga que ver con todo el desarrollo tecnológico que permite la mayor rapidez, ¿bien? Bueno, quería decir algo más acerca de esto. El tema es que en economía se llama como un sistema de incentivos cuando, por ejemplo, un vendedor o un agente inmobiliario recibe o trata de completar una operación de venta y por eso cobra una comisión. Y su comisión no está relacionada, el cobro de la comisión no está relacionada con que después el comprador pague el préstamo. Entonces va a tener un incentivo a realizar operaciones que sean de alto riesgo, porque como después no va a pagar las consecuencias. Ahora, cuando en toda la economía, no solamente los agentes económicos, los consumidores, las entidades financieras, tienen incentivos para incurrir en estas prácticas, entonces, bueno, se habla de algo que se llama, en inglés, moral hazard o risk hazard, riesgo de daño moral, sería la traducción, ¿sí? Que en el sistema hay unos incentivos a incurrir en estas prácticas, ¿sí? Uno muy claro, y que todavía hasta el día de hoy persiste, esto dicho sobre todo por abogados, especialistas en derecho internacional, es el siguiente, que las entidades financieras saben que tienen el respaldo frente a estas prácticas en el caso de tener una falta de solvencia o de liquidez, tienen el respaldo, o sea, saben que van a ser rescatadas, porque ya ocurrió anteriormente, por o la Reserva Federal o por alguna entidad pública, ¿sí? Entonces, saben que en el caso de que incurran en algún problema, en alguna liquidez o insolvencia, que tienen la posibilidad de ser rescatadas. Esto va a servir como incentivo, digamos, para incurrir en esas prácticas de riesgo, ¿sí? Que si supieran que van a tener una penalización o que van a tener que cubrir con su patrimonio esas prácticas que han realizado, entonces estarían desincentivados o lo pensarían más veces antes de realizar estas actividades. Bueno.
Vamos a ver el segundo video, que es el video que tiene que ver con justamente la crisis del 2008, que es breve. The crisis of credit, visualized. ¿Qué es la crisis crediticia? Es un fiasco financiero de alcance mundial que cuenta con un léxico propio que quizá le sea familiar. Términos como hipotecas subprime, obligaciones de deuda garantizadas o CDO, mercados crediticios congelados, permutas de riesgo crediticio o CDS. ¿A quién afecta? A todo el mundo. ¿Cómo ha sucedido? Veámoslo. La crisis del crédito junta a dos grupos de personas, propietarios inmobiliarios y los inversores. Los propietarios de casas representan sus hipotecas y los inversores representan su dinero. Estas hipotecas representan casas y este dinero representa grandes instituciones, como fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos soberanos, fondos de inversión, etc. El sistema financiero, un conjunto de bancos y agentes comúnmente denominado como Wall Street, conecta a los dos grupos. Aunque no lo parezca, estos bancos de Wall Street están íntimamente relacionados con las casas de Main Street. Para ver cómo, empecemos desde el principio. Años atrás, los inversores estaban sentados encima de su montón de dinero buscando buenas inversiones para convertirlas en más dinero. Por lo general, iban a la Reserva Federal donde compraban letras del Tesoro, consideradas como las inversiones más seguras. Pero debido al estallido de la burbuja.com y el 11S, el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, bajó los tipos de interés a solo el 1% para mantener la fortaleza de la economía. Un 1% ofrece una rentabilidad muy baja a las inversiones, así que los inversores dijeron no gracias. Además, esto significaba que los bancos podían pedir prestado a solo el 1% a la Reserva Federal. Sumémosle los grandes superávits de países como Japón, China y Oriente Medio, y nos encontramos con un crédito muy barato y muy abundante. La consecuencia fue que los bancos empezaron a pedir prestado con mucha más facilidad y se volvieron locos con el apalancamiento. El apalancamiento consiste en pedir prestado para aumentar el resultado de una transacción. Así es como funciona. En una transacción normal, alguien con $10.000 compra un paquete por valor de $10.000. Luego se lo vende a otro por $11.000. El beneficio es de $1.000. Buen trato. Pero recurriendo al apalancamiento, alguien con $10.000 pediría prestados $990.000 más. Llevándose en la mano $1.000.000. Luego compra 100 paquetes con su $1.000.000 y los vende a otro por $1.100.000. Paga entonces los $990.000 del principal del préstamo y los $10.000 de interés. Le queda un beneficio de $90.000 frente al tipo anterior que consiguió un beneficio de solo $1.000, empezando con la misma cantidad en efectivo. El apalancamiento convierte buenos tratos en tratos geniales. Así es como ganan dinero los bancos. Wall Street se endeuda, realiza tratos geniales y se hace tremendamente rica. Y luego devuelve los préstamos. Los inversores lo ven y quieren parte de la tarta. A Wall Street entonces se le ocurre una idea. Pueden poner en contacto a los inversores con los propietarios de casas a través de las hipotecas. Así es como funciona. Una familia quiere una casa, ahorra para la entrada y habla con un agente hipotecario.
Este pone en contacto a la familia con el prestamista que les concede una hipoteca. El agente se lleva una buena comisión. La familia compra la casa y se convierten en propietarios. Esto está muy bien para ellos porque los precios de la vivienda siempre suben. Todo funciona bien. Un día, el prestamista recibe una llamada de un banco de inversión que quiere comprar la hipoteca. El prestamista se la vende por una generosa comisión. El banco de inversión pide prestados millones de dólares y compra miles de hipotecas más y las pone juntas en unas pequeñas cajas. Así cada mes cobrará los pagos de todas las hipotecas que hay en esas cajas. Entonces, los banqueros aplican su magia financiera que consiste básicamente en cortar las cajas de hipotecas en 3 paquetes. Seguros, normales y de riesgo. Vuelven a poner esos 3 paquetes en una caja y la llaman obligación de deuda garantizada o CDO. Un CDO funciona como 3 bandejas dispuestas en cascada. A medida que llega el dinero se rellena el primero, luego pasa al del medio y lo que queda va al último. El dinero proviene de los propietarios de casas que pagan la hipoteca. Si algunos propietarios dejan de pagar la hipoteca, entra menos dinero, por lo que la tercera bandeja no se llenará. Por esa razón, el último es el más arriesgado y el primero el más seguro. Para compensar el mayor riesgo, el paquete de riesgo ofrece una rentabilidad mayor, mientras que el primero ofrece menos, pero aún así aceptable. Para asegurar aún más el primer paquete, los bancos se protegen de la incertidumbre mediante las permutas de riesgo crediticio o CDS. Los bancos se toman todo este trabajo para que las agencias de calificación otorguen al primer paquete la categoría AAA, lo más seguro que puede haber. Las del medio son BBB, todavía bastante buenas. A las arriesgadas ni se molestan en darles calificación. Gracias a la calificación del AAA, el banco de inversión puede vender el paquete seguro a los inversores que solo quieren inversiones aseguradas. Vende el del medio a otros bancos y el arriesgado a los fondos de protección y otros agentes de riesgo. El banco de inversión gana así millones. Luego repaga sus préstamos. Así, los inversores han encontrado una gran inversión para su dinero, mucho mejor que conseguir el 1% con las letras del tesoro. Están tan contentos que quieren más CDOs. El banco de inversión llama al prestamista pidiendo más hipotecas. El prestamista llama al agente hipotecario, pero este no puede encontrar más. Todo el que cumple los requisitos para tener una hipoteca ya la tiene. Entonces, tienen una idea. Cuando los propietarios dejan de pagar la hipoteca, el prestamista se queda con su casa, y el precio de las casas siempre sube. Como los prestamistas están protegidos de los impagos, pueden añadir más riesgo a nuevas hipotecas, no requiriendo entrada, ni prueba de ingresos, ni ningún tipo de documento.